lo que era como el material que estuviera hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No sé si Hospitia la tiene, ¿no? Creo que no. Ok, tiene que No, busque que adelante si hay de esas, más que todo de las fórmulas, ¿sí? Porque todo esto ok. viene en todo lo que son fórmulas anteriores. Eh, entonces, vamos a ver una cosita acá. Teníamos. Entonces, teníamos dos fuerzas, ¿cierto? Dos fuerzas de fricción. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las dos Cinética fuerzas? y Estática, estática. fricción Estática cinética. y cinética. Exacto. Cinética. La fricción estática y fricción, bueno, perdón, fuerza de fricción cinética, ¿cierto? Como su nombre lo dice, estática es cuando esa fuerza lo mantiene el objeto ahí. La de cinética es de movimiento, ¿cierto? Que es lo que va en contra de todo, cualquier movimiento que tenemos, ¿cierto? Cuando nosotros, les digo, cuando en un carro, en algo plano, ustedes aceleran, dejan de acelerar y el carro se va deteniendo, ya que pues tiene una fricción esa carretera con las llantas, con el material de las llantas. Entonces, eso es la fricción. Tenemos lo que es, voy a ponerles acá, la fuerza estática, ¿listo? F sub S, ¿cierto? Vamos a llamarla. La fuerza de fricción estática de F sub S va a ser igual. No sé, ¿por qué me dice mal? No, sí, yo creo que han visto este monacho, ¿cierto? ¿Alguno me puede decir qué es? Como está M torcida. ¿Alguno, ustedes la han visto, creo, en estadística? ¿No? ¿Ninguno se acuerda de ese? Bueno, entonces, esto es la letra griega mu, ¿listo? Mu de S, se nombra así de esta manera, mu de S. ¿Y qué es eso? Eso es el coeficiente de fricción, ¿cierto? Nosotros habíamos visto ya en la tabla, acuérdense que era un coeficiente de fricción estática y un coeficiente de fricción cinética, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, este es el coeficiente de fricción estática. Estática. ¿Listo? Mu de S. F sub n, pues ya saben que es la fuerza normal. ¿Y cuál es la fuerza normal? Pues la fuerza normal es la masa por la aceleración cuando es en X o la masa por la gravedad cuando necesito hallarlo en Y. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno. Y tenemos acá lo que es la fuerza de fricción. Entonces voy a llamarla F sub K, la cinética, ¿cierto? Fuerza de fricción cinética. Y acá también va a estar el coeficiente, de fricción cinética, que va a ser mu sub K, ¿cierto? Mu sub K, y también es multiplicado por la fuerza
normal. ¿Listo? Esto es para hallar, si nos preguntan, bueno, ¿cuánto es la fuerza de fricción estática? ¿Cuál es la fuerza de fricción cinética? Que hay que primero hallar la fuerza normal y el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción ya está dado. ¿Por qué? Porque ese según el material que nos dan. ¿Sí? Si yo digo, hay, no sé, una caja de madera encima de una mesa de madera, pues ya sabemos cuáles son los coeficientes de fricción que tienen cada uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya en la tablita está cuando es madera o madera sobre algo, que es hierro sobre madera, ¿cierto? Todo eso ya lo tenemos ahí. Bueno, entonces acá también igual, este es mu sub k, es el coeficiente. El coeficiente de fricción cinética. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, esa tabla que tenemos toca aprendernos. No, aprende, no, aprende, no, eso no, no se la aprendan. No, eso, aprenderse eso no, tampoco sirve de mucho, ¿sí? Lo que sirve aquí es, digamos, si usted tiene las herramientas, saberlas utilizar. ¿Listo? Es eso, saberlas utilizar. Ahora, vamos a ver. Voy a poner acá, por si no la tienen, lo que es la fuerza normal. Vamos a utilizar la fuerza normal en Y, ¿cierto? No más en Y, que es masa por la gravedad. ¿Listo? La masa por la gravedad es lo que vamos a utilizar en parte de la fuerza normal. Dice la N recta normal, la N curva newtons. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Profe, Señor. no había dicho que la fuerza normal era la masa por la aceleración. Ojo, pero en X. Pero en Y, ¿cuál era? La masa por la gravedad. Bueno, les digo, vamos a utilizar más que todo cuando es en Y. Sí, vamos a utilizarla. ¿Por qué? Porque a veces en dados casos no nos dan lo que es la aceleración, pero nosotros sabemos lo que es la gravedad. Y en parte, la fuerza normal siempre es la fuerza normal. Bueno, perdón, la fuerza normal en Y es la misma que la fuerza normal en X en algunos casos. Creo que en un ejemplo anterior de la clase pasada, vimos eso, que fue lo de hallar se me olvidó, un problema había y necesitamos hallar una fuerza. Y teníamos que la fuerza normal era la misma que la otra fuerza que se empujaba el objeto. ¿Listo? Creo que era el de las cajas, si no estoy mal. El de la caja de 20 y de 10 kilogramos. Que había una fuerza que era la misma en Y y en X. ¿Listo? En algunos casos, si es dada la misma. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo uno. ¿Listo? Van a escribir ahí. Un objeto posee una masa de 35 kilogramos. Un objeto posee una masa de 35 kilogramos. Punto seguido. Este objeto
este objeto está compuesto de madera. Este objeto, ¿Masa de cuánto, profe? 35 kilogramos. Punto seguido. Este objeto está compuesto. Este objeto está compuesto de madera y se encuentra encima de una mesa de madera. Y se encuentra encima de una mesa de madera. Punto seguido. Punto seguido. Abren signo de pregunta. ¿Cuál es la fuerza de fricción estática? ¿Cuál es la fuerza de fricción estática y de fricción cinética? ¿Cuál es la fuerza de fricción estática y de fricción cinética? Cierran signo de pregunta. Coma, abren otro signo de pregunta. ¿Cuál sería la aceleración? Profe, Sí. profe, ¿estática y qué? ¿Cómo? ¿Estática y qué, profe? Y de fricción cinética. Cierran signo de pregunta, abren otro signo de pregunta. ¿Cuál sería la aceleración si se aplica? ¿Cuál sería la aceleración si se aplica una fuerza? Si se aplica una fuerza de 52 newtons. Si se aplica una fuerza de 52 newtons. Listo. Bueno, vamos a ver. Entonces, igual que siempre, vamos a mirar lo que nos dan. Lo que dan. Y pongámosle falta. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿qué nos dan? Masa. Masa. Bien. Son 35 kilogramos. Los materiales. Ya vamos para eso, ya. Nos dan una fuerza, ¿cierto? Que es para el segundo punto, que nos dan una fuerza de 52 newtons. ¿Cierto? Y ahora sí, el material, ¿cierto? Entonces, como nosotros sabemos cuál es el coeficiente de fricción, pues, ¿qué es mu sub S? ¿Cierto? ¿Cuál es el coeficiente de qué? Coeficiente de fricción estática. ¿Cuál es ese coeficiente? Cuando es madera sobre madera. 0,4. 0,4. ¿Cierto? 0,4. Y el otro es mu sub k, que es el cinético. 0,3. 0,3. ¿Cierto? 0,3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden F. Nos piden F sub S, ¿cierto? Que es la fuerza de fricción
estática, F sub K, que es la fuerza de fricción cinética, y nos piden, Profe, se te escucha trabado. El profe se lo escucha mal. sí, está saliendo. ¿Ya me escuchas mejor ya? No. ¿No? Creo que mi celular. Pero no. No sé, ¿ya escucha mejor? ¿Un poquito mejor? ¿Peor? ¿So? ¿Sí me escuchan bien? Menos. ¿Ya? No, peor. No. No, nada, ya. Mejor, peor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escuchan? Oli. Ya, Ya, ahora sí. ya, lo Sí. escucho bien. Ok. Sí, profe. Olis. Listo. Listo, entonces, ahora sí, falta pues encontrar la fuerza de fricción, la fuerza de fricción estática, la fuerza de fricción de cinética y la aceleración, ¿cierto? Nos piden una aceleración que todavía no sabemos. Listo, pues lo único que necesitamos para hallar la fuerza de fricción estática es aplicar la fórmula, ¿cierto? ¿Y cuál es esa fórmula? Pues yo cojo que la F sub S es igual a mu sub S multiplicado por una fuerza normal, ¿cierto? Entonces por eso les digo, esa fuerza normal las vamos a tomar como la masa por gravedad. ¿Y cuál es esa fuerza normal de ese objeto? Les voy a reemplazar que es igual a, perdón, que mu sub S es 0,3, perdón, 0,4 multiplicado por la fuerza normal que es masa por gravedad. Entonces yo multiplico la masa que son 35 kilogramos multiplicado por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿De dónde salió la gravedad? ¿Cómo? Sí, profe, ¿De ¿dónde dónde salió salió la la gravedad? gravedad? Pues nosotros sabemos cuánto vale la gravedad, ¿no? Pero pues, Pero una fórmula no está. Acá, véala. Es fuerza normal. Fuerza normal. Ah, bueno, porque estoy reemplazando lo que es la fuerza normal. Y la fuerza normal es masa por gravedad. La voy a utilizar de esa manera. o sea, está haciendo los dos en una sola. Sí, exacto. Reemplazando de una vez ahí. ¿Listo? Lo que es la fuerza normal y lo que es mi coeficiente de fricción estática. ¿Listo? Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. No. ¿Lo han entendido? Sí. Bueno. Listo. ¿Cuánto da todo eso? O bueno, ¿cuánto da 35 por 9,8? Yo tengo la calculadora. Espérenme acá. 343. 343, sí. 343. ¿Pero total o 35 por 9,8? 35 por 9.8. 9.8. 343. 343. ¿Qué? Kilogramos. Ojo, kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto? Acuérdense. ¿Y qué era esto?
Son Newtons. Son newtons. ¿Listo? ¿Y cuánto es 343 multiplicado por 0,4? 137 137. 137.2 newtons. ¿Listo? Y esa es la fuerza de fricción estática. ¿Listo? Esa es la fuerza de fricción. Acuérdense que las fuerzas están dadas en newtons. ¿Listo? Ahora, van a hallar ustedes la fuerza de fricción cinética. ¿Listo? ¿Qué es lo único que tienen que cambiar? Pues el coeficiente de fricción. ¿Cierto? Ya no es 0.3, sino 0. Perdón, no 0.4, sino 0.3. Voy a hacer una linecita. Tomo que la fuerza cinética es igual pues a 0,3 multiplicado por 343 newtons, ¿cierto? Y entonces digo que F sub K es igual a 102,9 newtons. ¿Sí? 102,9 newtons. ¿Listo? Ahora, como les decía, yo puedo utilizar la fuerza normal como lo que es como una fuerza, ¿cierto? La fuerza normal, perdón, la masa por gravedad o masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo que es en parte lo que me preguntan, lo segundo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Para el segundo punto, voy a hacer un dibujito. ¿Cierto? Vamos a hacer el acto de fe. Vamos a hacer una caja. Digamos que esto es de madera. Es una cajita. Y tenemos pues nuestra superficie. La caja es de madera y nuestra superficie también. ¿Cierto? Entonces, en esta cajita ejercen unas fuerzas. ¿Listo? Acá ya nos va a cambiar como el sentido cuando la aceleración o de otra manera lo que es nuestros resultados. ¿Listo? Porque afecta algo más. ¿Y acá qué afecta? Entonces tenemos, sabemos que tenemos una fuerza normal, ¿cierto? Una fuerza normal. Tenemos si la empujamos a la derecha, tenemos una fuerza. ¿Sí? Tenemos una fuerza. Y hacia atrás, ¿qué tenemos? Hacia atrás, ¿qué tenemos? Fuerza de resistencia. Pero, ¿cuál? Fuerza de rozamiento. Sí, pero ojo, hay dos. La estática y la cinética. Y si yo voy a coger esa caja y la voy a mover, ¿cuál fuerza hay? Hacia atrás. Es cinética. La cinética, ¿cierto? Ojo, hay que tener esto. F sub K. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se está moviendo la caja. ¿Listo? Si se está moviendo la caja, entonces hay una fuerza de fricción o de rozamiento contraria, que es la fuerza cinética, de fricción cinética. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Una pregunta? ¿No? Listo. Entonces, aquí utilizamos, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, ¿cierto? Que es la sumatoria de las fuerzas que nos da lo que es masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, si yo digo, acuérdense que entonces tenía acá la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Eso ya nos dan lo que es la fuerza,
¿cierto? Lo que nos da la fuerza. ¿Y cuánta fuerza le ejercen? 52 newtons. 52. 52 newtons, ¿cierto? 52 newtons. Pero, ojo, si 52 newtons van a la derecha y la fuerza de rozamiento cinética va hacia la izquierda, ¿qué pasa con esa fuerza de rozamiento? ¿En qué se me vuelve? Si va al contrario, ¿qué Negativa. pasaba? ¿Cómo? ¿Es ¿Cero? negativa? Es negativa, no es cero, es negativa, ¿cierto? Quiere decir que a esa fuerza que yo le hago a esa caja para llevarla para mover a esa caja a la derecha, tengo que restarle la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Cinética. ¿Y cuánto nos dio esa fuerza de rozamiento? 102.9. 102.9 newtons. Ajá, exacto, 102.9 newtons. Y digo que eso es igual, ojo, este pedacito que tengo acá, este pedacito es la sumatoria de fuerzas, ¿listo? Y es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué quedaría? 35 por la aceleración, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Mírenlo. Ahí. Búscanlo de dónde sale eso. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Y por qué le resto? Porque es la fuerza contraria que tengo. Entonces, listo. ¿Qué hago? Entonces, pues resto, ¿cierto? ¿Cuánto me da 52 menos 102? Menos 50.9. Menos 50,9, ¿cierto? Es igual a 35. Ay, perdón, se me olvidó acá. Los newtons y los kilogramos multiplicados por la aceleración, ¿cierto? Y ¿qué hago? Para despejar la aceleración, paso a dividir, entonces me quedaría menos 50,9 newtons, dividido 35 kilogramos, es igual a la aceleración. ¿Cierto? Entonces, sabemos que los newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esos kilogramos arriba con los kilogramos de abajo se me van, ¿cierto? Y me quedaría, ¿cuánto es? 50,9 dividido 35. Menos 1.45. 1.45. Ojo, metros sobre segundos al cuadrado. Listo, entonces, pues sí, nos da menos 1,45 metros sobre segundos, ¿cierto? Que son las unidades de la aceleración, ¿cierto? Listo, ya hallé la aceleración cuando se le aplica una fuerza de 52 newtons. Ahora, ¿qué, Profe, una pregunta. señora? ¿Por qué el 35 no pasa a negativo? ¿Porque son kilos? Dime. Porque el 35 kilos no pasa al otro lado a dividir. O sea, pasa a dividir, pero no pasa a negativo. Ajá, ojo, Ah, es operación contraria. Multiplica a dividir. ¿Listo? Signo igual y todo. ok. ¿Listo? Bueno, nos damos cuenta que nos da negativo, ¿cierto? ¿Y qué era lo que nos decía esos negativos? Que era contrario, ¿cierto? Entonces, imagínense, ¿sí? Ustedes con una caja digamos, en una subidita y les aplican 52, ¿fue? 52 newtons de fuerza, ¿sí? Esa caja, ¿qué hace? Si ustedes solamente le aplican esa fuerza, 52 newtons, ¿qué pasa con esa caja? No se mueve. Se mueve hacia uno, se viene hacia atrás. ¿Sí? ¿Cómo? Acuérdense que es el Está negativo. acelerando hacia Y.
hacia O sea, adelante, ¿no? ¿se devuelve? Ajá, exacto, se devuelve. ¿Por qué? Porque la caja no necesita más fuerza para moverla, ¿cierto? No necesita unos 52 newtons, sino necesita más fuerza, ¿listo? Para poderla mover o para que esté quietica ahí, yo sosteniéndola, ¿sí? Ese es lo que me dice ese negativo, acelera hacia sentido contrario. ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, ejemplo 2. Vamos a ver otro ejemplo. Profe, ¿me deja copiar un momentico lo de arriba, porfa? Claro que sí, espéreme. Repito, la caja misteriosa de 10 kilogramos. ¿Me escuchan bien? La caja misteriosa de 10 kilogramos ¿cómo le había dicho? ¿Está compuesta? ¿Está hecha? Está compuesta de acero. Compuesta de acero. Está compuesta de acero y se encuentra sobre una superficie de teflón, sobre una superficie de teflón. Punto seguido. Abre el signo de pregunta. ¿Cuál es la fuerza de fricción estática? ¿Cuál es la fuerza de fricción estática? ¿Cuál es la fuerza de fricción estática? Y cinética. ¿Cuál es la fuerza de fricción estática y cinética? Cierran signo de pregunta. Permítame un momentico. Permítame un momentico. Espérame. Coma. Abren signo de pregunta. El signo de pregunta. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cuál es la aceleración si se le ejerce? ¿Cuál es la aceleración si se le ejerce? Si se le ejerce una fuerza de 2 puntos. Ahí seguido. ¿Cuál es la aceleración si se le ejerce una fuerza de 2 puntos seguido? Ponen A, 0 newtons. B, 10 newtons. C, 20 newtons. Entonces, pues este problema, este ejemplo es muy parecido al del anterior. También tenemos que mirar pues qué es lo que nos dan y qué es lo que hace falta. Entonces, lo que dan, lo que falta. Entonces, nos dan
la masa. La masa que es igual a 10 kilogramos. ¿Qué más nos dan? Perdón. ¿Qué más nos dan? Las fuerzas, ¿no? Las fuerzas. Unas fuerzas, ¿listo? Dependiendo de unas fuerzas, ¿listo? Bueno, acá fuerzas está 0, 0, 10 y 20. 10 y 20. ¿Y cuál es mu sub s? Estática. ¿Cuál es el coeficiente estática? 0.04 para 2. 0.04, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Miren que estamos hablando del material de la caja misteriosa, es de acero y está sobre teflón, ¿cierto? El coeficiente de fricción estático es 0.04 y el coeficiente de fricción cinético, ¿cuál es? El mismo. ¿También el mismo? Sí. Ok, 0.04. Listo. Pues en este caso va a ser la misma fuerza en ambos, ¿cierto? La fuerza de fricción estática va a ser igual que la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción es el mismo. Entonces, reemplazamos. Digo que la fuerza sub S es igual a la fuerza sub K, ¿cierto? ¿Dado por qué? Ojo, aquí porque los dos coeficientes son iguales y esto es igual a 0.04 multiplicado por la masa, que son 10 kilogramos, por la gravedad, de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto? Y cuanto a eso, entonces me quedaría 0,04 por 98 newtons. Profe, Señor. porque F sub S y luego F sub K en el mismo cosito. Por lo mismo, porque les digo, o sea, si usted coge y, bueno, en el anterior punto lo hallábamos diferente porque el coeficiente de fricción, o sea, estos dos cositos, mu sub S, mu sub K, eran diferentes. Pero como son iguales, al yo coger y reemplazarlo, va a dar lo mismo. O sea, esas dos fuerzas van a ser iguales. Entonces, por eso digo que la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética son iguales y todo eso es igual a 0.04, que es el coeficiente de fricción aplicando nuestra fórmula, ¿cierto? El coeficiente de fricción por la fuerza normal, y esto es la fuerza normal, ¿cierto? La masa por la gravedad en este caso, ¿sí? Entonces, no lo cambio porque el coeficiente de fricción es el mismo en ambos. ¿Listo? En este caso es el mismo en ambos, ¿cierto? Cuando es estática, cuando es cinética. Entonces, ¿cuánto da eso? 3.92. 39.2. ¿Cuánto? 39.2. 3.92. Espere, yo lo hago. 3.92. Ok, sí, ya. Es confianza. Es que no le entendía a ninguno, entonces por eso. ¿Listo? Entonces, ese resultado es la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética, ¿cierto? Tenemos las mismas fuerzas. Ahora, ¿qué pasa? Ya resolví el primer punto. Acuérdense el dibujito siempre que tengo una fuerza que doy hacia la derecha, una fuerza que se retrae, que es la fuerza de fricción, ¿cierto? ¿Y cuál es esa fuerza de fricción? La cinética, que es esta misma que acabamos de hallar. Entonces, perdón, tomo segunda ley de Newton, ¿cierto? Voy a ponerla como más bonita por acá. La sumatoria de fuerzas es igual a lo que es
la masa por aceleración, ¿cierto? Porque necesito ver cuál es la aceleración, si se le ejerce algunas fuerzas. Entonces voy a coger y voy a poner aquí de esta manera. Entonces que la fuerza, la sumatoria de fuerzas es la fuerza, ¿cierto? La fuerza que uno le ejerce a la derecha, que es la que nos dan las fuerzas, menos la fuerza sub K. Esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Ojo, acuérdense que como yo tengo la fuerza que le doy y le resto la fuerza de rozamiento, entonces cojo, despejo aceleración, la fuerza menos F sub K es igual a la aceleración, perdón, esto todo dividido entre la masa. ¿Listo? No estoy reemplazando nada, sino solamente estoy despejando de la fórmula para después reemplazar. ¿Listo? ¿Y cuál es la que siempre me va a variar? Esta fuerza. Entonces, en este caso, voy a coger la primera. Aplicando, tomando esto acá. Voy a coger y voy a poner lo que es primera fuerza, que es 0 menos 3,92 newtons. Me faltó acá los newtons. Dividido entre 10, ¿cierto? Es igual a la aceleración. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Perdón, 10 kilogramos. Lo único que tienen que ir cambiando es este pedacito, nada más. ¿Por qué? Porque es la fuerza que uno ejerce. Si uno no le ejerce ninguna fuerza, entonces, ¿cuánto es la aceleración? Menos ¿qué? Menos 0,3. Pongamos todo completo. 392 es, perdón, acá, metros sobre segundos al cuadrado es igual a la aceleración. ¿Listo? Acá es cuando no se le ejerce fuerza, o sea, se le ejercen 0 newtons. ¿Listo? Entonces ya hice una, me falta el otro, que es cuando es 10 newtons menos 3,92 newtons dividido 10 kilogramos, que es igual a mi aceleración, ¿cierto? Y 10 newtons menos 3,92, ¿cuánto me da? Me da 6,08, si no estoy mal. 0,6. Entonces sí. 0,8. Entonces, pero voy a restarlo de arriba, entonces me da 6, ¿qué? 6,08 dividido entre 10 kilogramos igual a la aceleración. 0.608. 0,608. 8 metros sobre segundo al cuadrado. Igual a la aceleración. Listo, hágalo cuando se le ejerce 20 newtons. Colocan. Entonces dice, si el coeficiente de fricción cinética entre una caja de 35 kilogramos y el suelo es de 0,3, vuelvo a repetirlo, acuérdense, saquen solamente los datos, saquen los datos nomás. ¿Listo? Entonces dice, si el coeficiente de fricción cinética entre una caja de 35 kilogramos y el suelo es de 0,3, ¿cuál es la fuerza de fricción cinética? Y eso es una pregunta. Y la otra dice,
¿cuál sería la fuerza si el coeficiente de fricción es 0? ¿Eso? ¿Cuál sería la fuerza si el coeficiente de fricción es 0? Entonces, espérenme. Entonces, tenemos acá lo que nos dan, ¿cierto? ¿Y qué nos dan? Nos dan una masa, Profe, no se la escucha bien. ¿verdad? ¿Listo? Nos dan una masa, ¿cierto? ¿Y qué masa es? ¿Sí nos dan masa? Sí. 35 kilogramos. 35 kilogramos. Muy parecido. De 5 kilogramos. Y nos dan lo que es mu sub k, ¿cierto? Que es el coeficiente de fricción cinética, 0,3, 0,3. ¿cierto? Y nos preguntan la fuerza de fricción cinética y cuando también por acá abajito va a poner cuando mu sub k Es 0. es 0, ¿cierto? Es muy sencillo este ejemplo, ¿cierto? Entonces cojo y aplico, o bueno, utilizo y aplico las fórmulas. Entonces, la fuerza sub k es igual a el coeficiente, entonces a mu sub k multiplicado por la fuerza normal, ¿cierto? Y entonces voy a reemplazar esos valores, utilizarlos. Entonces F sub k es igual a 0,3 0,3 multiplicado por 35 kilogramos por ¿sí? gravedad. La gravedad 9.8. ¿Listo? Y listo, entonces multiplico, divido, sumo, resto, lo que necesite realizar ahí. Da 102.9 newtons. Exacto. Si nos habíamos fijado, era muy parecido a un ejemplo anterior, que nos daban también lo mismo. Entonces nos daban 102,9 newtons. ¿Cierto? Ese es como qué fuerza se le ejerce. Y el otro es 0. cuando mu sub k es 0. Pues en ese caso, O sea, 0 newtons. exacto, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Que pues si no hay un coeficiente de fricción cinética, pues no hay una fuerza de rozamiento, ¿cierto? Entonces quiere decir que el piso es liso. O sea, no sé, imagínense una mantequilla sobre un suelo de hielo. Entonces eso desliza, puede deslizar, no hay fricción. Entonces sería 0 multiplicado, se daba 300, ¿qué? 335 si no estaba mal. 333. 343. Eso, 43, perdón. 343 newtons. Y multiplicado por 0, ¿cierto? Que es el coeficiente de fricción. Entonces, nos daba 0, ¿cierto? No hay una fuerza de rozamiento, sino sigue de largo. No hay nada que lo pare. ¿Listo, niños? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿me puede dejar ver otra vez la solución?